Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Ardose, en el que vamos a estar haciendo un recorrido internacional con lo más relevante de lo que ha sucedido en el mundo esta semana. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con los conflictos en Medio Oriente, con el fin de la tregua entre Estados Unidos e Irán, la disolución del gobierno de Hamás en Gaza. Vamos a abordar otras cuestiones como la guerra en Ucrania, la cumbre de la OTAN, la respuesta del gobierno de Venezuela a la crisis generada por los terremotos y mucho más. Así que ya mismo nos ponemos en marcha con el programa. Acompáñennos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles por la mañana el fin del frágil alto el fuego con Irán. Hamás anunció el lunes que disolvió el organismo que ha gobernado la Franja de Gaza durante casi 2 décadas. México informó el martes que investiga si Estados Unidos violó su soberanía al capturar al capo del narcotráfico Ismael El Mayo Zambada en 2024. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repartió el miércoles ataques contra sus aliados. Rusia afirmó el viernes haber capturado por completo la ciudad de Konstantinivka. El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró el martes que el mandatario saliente, Gustavo Petro, intenta llevar a cabo un golpe de Estado. La justicia electoral proclamó oficialmente el viernes a Keiko Fujimori como presidenta electa. Esta noche me presento como candidata a las elecciones presidenciales. Los franceses serán quienes decidan. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil considera que existe un riesgo de uso de la fuerza militar estadounidense dentro del territorio brasileño. Rusia lanzó el lunes misiles y drones contra edificios de apartamentos en Kiev. Y vamos a comenzar el programa en Medio Oriente, dado que Irán continuaba despidiendo al ex líder supremo Ali Khamenei, asesinado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, en unos funerales públicos que concentraron a millones de personas y que estuvieron marcados por un fuerte fervor religioso y llamados a matar a Donald Trump, en un evento que también fue interpretado como una muestra de unidad. A su vez también se hicieron presentes las máximas autoridades del país, como el presidente Masoud Pezeshkian, el presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf o el comandante de la Guardia Revolucionaria Ahmed Bahidi, mientras que se destacó la ausencia de su hijo y nuevo líder supremo Mojtaba Khamenei, que continúa sin aparecer en público desde que asumió el cargo, por miedo a correr la misma suerte que su padre, aunque sus hermanos sí participaron de la ceremonia. Además, también asistieron los primeros ministros de Pakistán y Armenia, los presidentes de Irak, Tayikistán y Georgia, y representantes de Rusia, China, Siria, Líbano, Afganistán y Arabia Saudita. Mientras tanto, los negociadores ya habían comunicado que las conversaciones se iban a suspender hasta después de los eventos, y Donald Trump aseguró que era tan amable que les había dado una semana de descanso. A su vez, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aumentó la tensión con Teherán al reconocer abiertamente la autoría intelectual y material del magnicidio, afirmando que Khamenei había elaborado un plan destinado a destruir a su país, aunque algunos analistas advirtieron que esto podría dar sustento a acusaciones criminales contra los responsables ante un tribunal internacional por el asesinato de un jefe de Estado, y el gobierno iraní cree que es una prueba definitiva. Los dirigentes iraníes se sumaron el domingo a las miles de personas que participaron en una ceremonia religiosa en Teherán para despedir al fallecido líder supremo iraní Ali Khamenei en el segundo día de los homenajes fúnebres marcados por la ausencia de su hijo y sucesor Mojtaba. Una multitud se reunió frente al enorme complejo de la Gran Mossalá, donde fue colocado el féretro del ayatolá decorado con los colores de la bandera de Irán. 3 hijos de Khamenei, Masoud, Mostafa y Meissam, hicieron una poco habitual aparición pública en el homenaje marcado por la ausencia de Mojtaba. El nuevo líder supremo de 56 años, supuestamente herido el 28 de febrero en el primer día de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, no ha sido visto en público desde esa fecha y solo se ha pronunciado mediante mensajes escritos. Su padre gobernó la República Islámica desde 1989 hasta su muerte a los 86 años en un ataque aéreo el mismo 28 de febrero. El funeral reunió a importantes dirigentes como el presidente iraní Masoud Pezeshkian, el líder del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf y los jefes de la Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de Irán, el general Esmail Qani y Ahmad Bahidi. Las autoridades declararon feriado el domingo y lunes para facilitar la participación en las honras fúnebres.
Las negociaciones se pusieron en pausa en uno de los momentos más tensos del alto al fuego desde la firma del memorándum de entendimiento entre ambas partes, tras varios días de ataques cruzados por desacuerdos sobre las rutas habilitadas en el estrecho de Hormuz, lo que desencadenó ataques a buques comerciales y la respuesta de Estados Unidos, que a su vez vio atacadas sus bases militares en Kuwait y Bahrein. Sin embargo, las delegaciones retomaron los contactos de forma indirecta en Doha y los mediadores de Qatar y Pakistán comunicaron posteriormente que las conversaciones habían tenido progresos y confirmaron que los contactos se retomarían tras el funeral del ex líder supremo Ali Khamenei. La delegación iraní informó que se había abordado la creación de mecanismos para supervisar el cumplimiento de los acuerdos y la liberación de $6.000 millones congelados, mientras que Donald Trump dijo que Teherán había aceptado prácticamente todo lo que Estados Unidos necesitaba. No obstante, Teherán volvió a advertir que cualquier injerencia estadounidense en el estrecho de Hormuz recibiría una respuesta decisiva y rápida, y el viceministro de Exteriores, Qasem Gharibabadi, aseguró que el paso estratégico estaba bajo el mando iraní y que no habría seguridad en Medio Oriente hasta que Estados Unidos se retirara completamente de la región. Pero más allá de las amenazas y de las violaciones del acuerdo, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo que este estuvo cerca de no firmarse, dado que Israel planeó asesinar a los negociadores iraníes para acabar con el proceso diplomático, una afirmación que previamente fue publicada en los medios norteamericanos. El ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi confirma que, según medios estadounidenses, Israel planeó atacar a los negociadores de Teherán en un intento de sabotear las conversaciones de alto el fuego entre Washington y Teherán que tuvieron lugar en Pakistán. Las conversaciones en Islamabad, mediadas en parte por el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, condujeron al acuerdo marco que ambos países firmaron el 17 de junio para poner fin a la guerra. Desde entonces, Irán y Estados Unidos mantienen un alto el fuego extendido de 60 días con el fin de permitir negociaciones para alcanzar un acuerdo permanente que ponga fin a los combates. El diario New York Times y el Washington Post informaron previamente de que la Casa Blanca estaba preocupada de que Israel pudiera atacar a Araghchi y al presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, durante las conversaciones de abril, hasta el punto de que pidieron a sus aliados regionales que alertaran a Teherán. La advertencia estadounidense se envió a través de intermediarios, ya que ambos países no mantienen relaciones diplomáticas formales desde 1980 y suelen comunicarse indirectamente. En una entrevista con medios locales, el máximo diplomático iraní afirmó estar al tanto de la amenaza, pero optó por viajar a Pakistán a pesar de ella. Ambos países se acusan de violar el alto al fuego en relación con el control del estratégico estrecho de Hormuz. El presidente estadounidense Donald Trump incluso volvió a amenazar con aniquilar a la República Islámica. Pero las hostilidades se reanudaron después de que Estados Unidos volviera a bombardear Irán como represalia por 3 nuevos ataques contra buques comerciales en el estrecho de Hormuz. El mando central estadounidense comunicó que había llevado a cabo potentes ofensivas contra 80 instalaciones militares, sosteniendo que la agresión previa de Irán había sido injustificada, peligrosa y una violación del alto al fuego, al tiempo que se decidió revocar la licencia de 60 días para que la República Islámica exportara petróleo. Poco más tarde, Teherán confirmó impactos en 3 distritos del sur del país, y el Ministerio de Exteriores acusó a Washington de haber violado repetidamente el memorándum de entendimiento, advirtiendo que tomaría medidas decisivas para proteger sus intereses y su seguridad nacional, lo que hizo unas horas después, atacando nuevamente bases de Estados Unidos en Kuwait y Bahrein. Y la Guardia Revolucionaria informó que habían disparado misiles y drones que impactaron en 85 instalaciones norteamericanas. Teherán había habilitado el tráfico por el estrecho sin cobrar peajes por 60 días, pero mientras tanto pretende controlar las rutas por donde pasen los buques, algo rechazado por Washington y varios estados de la región. Como vimos, ya van varias veces que se rompe el alto al fuego, pero lo que generó más preocupación es que siempre Donald Trump salía a minimizar lo sucedido, y esta vez anunció que la tregua se había terminado, sosteniendo que eran escoria y gente enferma en la que no se podía confiar, por lo que el proceso de paz era una total pérdida de tiempo, lo que volvió a disparar el precio del petróleo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles por la mañana el fin del frágil alto el fuego con Irán. Tras una oleada masiva de ataques militares nocturnos, el líder estadounidense ha dado por terminado el proceso de paz, calificándolo de pérdida total de tiempo. I think it's over.
I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. Durante su intervención en la cumbre de la OTAN en Ankara, Trump ha acusado a Teherán de mentir sistemáticamente y de tergiversar las condiciones clave del acuerdo marco del 17 de junio, dejando claro que ya no desea mantener ninguna vía diplomática con la República Islámica. Esta repentina ruptura diplomática llega tras un intenso bombardeo estadounidense contra más de 80 objetivos en el sur de Irán. La operación lanzada por el Comando Central de Estados Unidos responde a los recientes ataques iraníes con proyectiles contra 3 buques comerciales en el estrecho de Hormuz. La campaña aérea intensiva ha atacado de forma sistemática centros de mandos iraníes, estaciones de radar costeras y más de 60 lanchas rápidas de ataque paramilitares pertenecientes a la Guardia Revolucionaria Islámica. Como represalia inmediata al bombardeo, las sirenas antiaéreas han sonado en los principales centros navales occidentales de la región. Bahrein ha activado las alertas de emergencia y las fuerzas de Kuwait han interceptado misiles y drones enemigos entrantes. Mientras tanto, el impacto de la crisis política se ha dejado sentir en la cumbre de aliados en Turquía, donde el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha defendido firmemente la actuación estadounidense, calificando las represalias de absolutamente necesarias para preservar el derecho marítimo internacional. Como consecuencia, la rápida disolución de esta tregua temporal de 60 días ha desmantelado meses de mediación regional, revocando las licencias clave para la exportación de petróleo iraní y devolviendo de lleno a Oriente Medio a un estado de conflicto abierto. Mientras tanto, Donald Trump también tiene un frente interno, unos meses antes de las elecciones de medio término de noviembre, que no pintan demasiado bien para el Partido Republicano, dado que la base MAGA, que prefiere evitar conflictos internacionales, se siente traicionada por la guerra contra Irán. Y hay un gran descontento con el aumento del costo de vida que genera este conflicto. Por este motivo, el mandatario aprovechó el aniversario 250 de la independencia para realizar un evento de campaña en el que atacó a sus oponentes, advirtiendo sobre un renovado peligro del comunismo. El presidente dijo que una generación después de haber ganado la Guerra Fría, había un resurgimiento del comunismo impulsado además por la llegada de inmigrantes que tenían ideas completamente opuestas al modo de vida norteamericano, por lo que también estaba bajo ataque la identidad del país. En las últimas semanas, el ala izquierdista del Partido Demócrata tuvo importantes victorias en las primarias, sobre todo en Denver, Nueva York, Maine y Washington, D.C., desplazando a figuras importantes del establishment. Este avance fue impulsado en parte por la victoria del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que tiene una gran popularidad en un estado ya de por sí muy progresista y podría ser un obstáculo importante para lo que resta del gobierno de Donald Trump. De cualquier forma, los demócratas criticaron que un evento que tendría que unir a los norteamericanos haya sido utilizado para dividirlos todavía más y continuar con su culto a la personalidad, más allá de que el mandatario también recurrió al patriotismo, afirmando que Estados Unidos era la máxima culminación de la historia humana, ya que ningún otro pueblo había logrado más progreso que el norteamericano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió el viernes contra lo que calificó como una nueva amenaza a la identidad del país y apuntó contra los radicales y extremistas internos en la víspera del aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos. Desde el Monte Rushmore, el magnate republicano alabó a Estados Unidos y a sus líderes pasados, como aquellos cuyas cabezas están talladas allí, pero al pie del icónico monumento también denunció a quienes considera sus enemigos políticos. Sin embargo, al acercarnos a este magnífico aniversario, vemos nuestra identidad estadounidense bajo un renovado ataque. Una generación después de haber luchado y ganado la Guerra Fría contra la amenaza del comunismo, ahora hay un resurgimiento de la amenaza comunista en nuestra tierra, incluso por parte de recién llegados a nuestro país que abrazan ideas totalmente opuestas a nuestro modo de vida y a nuestro gran éxito. Trump ha insistido en esta supuesta nueva amenaza en las recientes semanas, justo cuando el ala izquierdista del Partido Demócrata logró varias victorias en las elecciones primarias y de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Trump también rindió homenaje a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y de las guerras de Corea y Vietnam, que consideró ejemplos de la batalla contra los comunistas. Aprovechó así para renovar sus ataques contra sus opositores, a quienes volvió a calificar de comunistas. Nuestros guerreros no lucharon contra el comunismo en campos de batalla alrededor del mundo para que esa amenaza vuelva a mostrar su fea cara aquí mismo en Estados Unidos. No vamos a permitir que ocurra. Por otra parte, el movimiento islamista Hamas dio un paso importante para avanzar con el cumplimiento del acuerdo de paz con Israel y anunció la disolución del organismo que ha gobernado la Franja de Gaza por casi 20 años,
lo que daría paso a un futuro gobierno tecnocrático conformado por palestinos. Por su parte, el jefe del Comité de Emergencia Gubernamental, Mohamed Al-Farra, ya presentó su renuncia de manera oficial con el objetivo de facilitar la transición administrativa. Hamás informó además que a partir de ahora solo iba a permanecer en sus puestos el personal técnico y profesional para garantizar la continuidad de los servicios y evitar un vacío administrativo, y aclaró que todos los empleados públicos estaban dispuestos a trabajar bajo las órdenes del Comité Nacional para la Administración de Gaza, creado por la Junta de Paz establecida por Donald Trump, aunque Israel todavía no permitió que sus miembros entraran a la franja. Además, se advierte que la segunda etapa del plan de paz, que Estados Unidos aseguró que ya había comenzado en enero, todavía está muy lejos de concluir, dado que Hamás informó que no pensaba entregar las armas hasta que el ejército israelí abandonara completamente el enclave, algo que el gobierno de Benjamin Netanyahu no solo descartó, sino que continuó avanzando sobre el territorio, aumentando la zona ocupada. A su vez, la Junta de Paz recordó que las nuevas autoridades deberían tener el monopolio de la fuerza como condición indispensable para el avance del acuerdo, mientras que Israel consideró la medida como algo simbólico, sin relevancia práctica. Hamás anunció el lunes que disolvió el organismo que ha gobernado la Franja de Gaza durante casi 2 décadas. El movimiento islamista palestino aseguró que esto facilita la transición administrativa y gubernamental hacia el Comité Nacional para la Administración de Gaza. Este comité tecnócrata palestino fue establecido por la Junta de Paz creada por el presidente estadounidense Donald Trump durante las negociaciones que desembocaron en un alto al fuego entre Hamás e Israel en octubre de 2025. Hoy Hamás da un nuevo paso adelante y toma una nueva decisión en un avance positivo hacia la reorganización de la situación administrativa en la Franja de Gaza, con el objetivo de abrir aún más las puertas para que el Comité Nacional pueda entrar en la franja. La iniciativa supone un cambio político significativo para el movimiento islamista que tomó el poder en 2007 tras enfrentamientos con Fatah, la formación del presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas, con sede en Ramallah, en Cisjordania ocupada. Meses después del inicio de la guerra en el enclave, desencadenada por un ataque sangriento en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, Hamás afirmó estar dispuesto a ceder el poder en Gaza a otra dirección palestina. Desde entonces se han mencionado diversos escenarios, pero sobre el terreno la situación se estanca. Uno de los principales puntos de fricción es el desarme del grupo, que solo contempla esta posibilidad en el marco de una iniciativa política palestina, algo a lo que Israel se opone. La Junta de Paz de Trump afirmó el lunes que el Comité Tecnócrata Palestino debe controlar todas las armas. Y ahora vamos a pasar a hablar de la guerra en Ucrania. Rusia consiguió su victoria más importante del año tras controlar por completo la ciudad de Konstantinovka, que le abriría las puertas para avanzar por el sur hacia Kramatorsk. La batalla había comenzado en octubre del 2025, pero en el último mes se aceleró considerablemente por la infiltración masiva de grupos de reconocimiento, que dejaron varias tropas ucranianas encerradas y obligaron al resto a retirarse hacia el norte. A su vez, Vladimir Putin destacó la importancia estratégica de la ciudad, ya que permitiría el avance hacia las últimas grandes fortificaciones ucranianas en Donetsk, afirmando que era un nudo de comunicación clave y un importante centro industrial del Donbass, y agregó que en lo que iba del 2026 habían podido conquistar 133 localidades y tomar 3.000 kilómetros cuadrados. Además, tras varias semanas sufriendo ataques ucranianos importantes en las regiones fronterizas, el mandatario ruso advirtió que si esta dinámica continuaba, se verían obligados a ampliar todavía más la zona de seguridad en los territorios adyacentes. Las autoridades castrenses informaron que, más allá de que ya tenían el control completo del territorio, continuaban con las operaciones de búsqueda y eliminación de soldados ucranianos que se escondían en edificios y ruinas de la ciudad, mientras que el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que ya controlaban la totalidad del óblast de Lugansk y se encontraban a 9 kilómetros de Zaporilla y a 10 kilómetros de la capital de Sumy. Posteriormente, Volodymyr Zelensky negó la toma de Konstantinovka, afirmando que era nada más que otra mentira, un intento de generar alguna noticia, y que si fuera cierto, Putin no tendría problema de reunirse con él en esa ciudad. Rusia afirmó el viernes haber capturado por completo la ciudad de Konstantinivka, en el este de Ucrania, un enclave considerado estratégico en la ofensiva hacia las últimas grandes ciudades del Donbass, que siguen bajo control de Kiev.
Según el Kremlin, el presidente Vladimir Putin fue informado directamente por los mandos militares sobre la toma de esta localidad, que tenía unos 78.000 habitantes antes de la guerra y cuya conquista era objeto de intensos combates desde finales de 2025. Las Fuerzas Armadas de Rusia siguen manteniendo con confianza la iniciativa estratégica en la zona de la operación militar especial, y la liberación de Kostiantynivka tiene una gran importancia estratégica. Para Moscú, la ciudad tiene un valor estratégico porque se encuentra en la ruta hacia Kramatorsk y Sloviansk, dos de los principales bastiones ucranianos en la región del Donbass. Rusia asegura además que sus tropas continúan buscando a militares ucranianos que permanecen ocultos en edificios y ruinas de la ciudad. El Kremlin afirmó igualmente controlar ya la totalidad de la región de Lugansk, uno de los dos territorios que conforman el Donbass, principal objetivo declarado de Moscú en el este de Ucrania. En paralelo, el Estado Mayor ruso señaló que sus fuerzas se encuentran a 9 kilómetros de Zaporilla en el sur y a 10 kilómetros de la ciudad de Sumy en el norte, en una nueva muestra de la presión que Moscú intenta ejercer a lo largo de un frente de más de 1.000 kilómetros. Mientras tanto, continúan las hostilidades lejos del frente, ya que Rusia respondió a los recientes bombardeos masivos de Ucrania, llevando a cabo el ataque contra Kiev más grande desde el inicio de la guerra, con el lanzamiento de 496 drones y 74 misiles. Las autoridades ucranianas informaron que 27 personas habían perdido la vida y que había casi un centenar de heridos, y el mandatario Volodymyr Zelensky acusó a Moscú de apuntar contra blancos civiles, con el único objetivo de que renunciaran a su Estado. Le pidió a Estados Unidos que le diera licencia para fabricar misiles de defensa antiaérea Patriot, algo que Donald Trump terminó concediendo, y prometió que respondería al ataque, lo que amenaza con seguir escalando la guerra. Ucrania también ha estado impactando zonas residenciales, sobre todo en las regiones fronterizas, por lo que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que los ataques contra civiles o contra infraestructura civil constituían una clara violación del derecho internacional humanitario, independientemente de dónde se produjeran, por lo que debían cesar de inmediato. No obstante, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que había apuntado contra empresas de la industria militar e instalaciones energéticas, y el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, adelantó que seguirían incrementando la presión sobre Kiev. Y esto fue lo que hicieron, ya que poco después lanzaron otro ataque con misiles balísticos y drones que dejaron otros 26 muertos, lo que dejó en evidencia la falta de defensas antiaéreas de Kiev, que no pudo derribar ninguno de los 23 misiles. Zelensky reiteró su pedido de misiles interceptores, pero también fue criticado por escalar los ataques sin estar preparado para la retaliación. Rusia lanzó el lunes misiles y drones contra edificios de apartamentos en Kiev. El ataque, el segundo de este tipo en una semana, dejó una veintena de muertos, en vísperas de una cumbre crucial de la OTAN en Turquía. Se trata del segundo ataque consecutivo en el que Rusia emplea misiles balísticos difíciles de interceptar, lo que llevó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a pedir de nuevo a sus aliados más misiles para los sistemas antiaéreos Patriot de fabricación estadounidense. El mandatario dijo que es de una importancia crucial que Washington y los países europeos salgan del encuentro de la OTAN con decisiones firmes en apoyo de su defensa aérea. En Ucrania, al menos 7 personas perdieron la vida en los ataques nocturnos rusos, lo que eleva a 50 el número de fallecidos por ataques con misiles balísticos y drones este mes. La ofensiva contra la capital, Kiev, dejó al menos un muerto, según el alcalde de la ciudad, quien informó de que varios almacenes se incendiaron tras un ataque con misiles. Una explosión sacudió Kiev poco después de la medianoche antes de activarse las alertas aéreas, un fallo inusual que inquietó a los residentes. También se han registrado víctimas mortales en las regiones de Mykolaiv, Kharkov y Gerson. Los ataques se produjeron antes del encuentro entre Trump y Zelensky en la cumbre de la OTAN en Ankara. Los últimos ataques ucranianos sobre Moscú demuestran que Kiev puede golpear el corazón político y militar de Rusia y generar desabastecimiento energético. Ucrania lo hace con drones propios y misiles franco-británicos. La red Starlink de Elon Musk guía sus proyectiles. La también estadounidense Palantir ayuda a seleccionar objetivos. Por otra parte, las investigaciones del atentado que tuvo lugar el pasado lunes en Mónaco con un artefacto explosivo que tenía como objetivo al empresario ucraniano Vadim Ermolaev apuntaron desde el primer momento a una presunta responsabilidad de Kiev.
El empresario que sobrevivió al ataque y se encuentra fuera de peligro había colaborado 2 días antes con la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, que ya ha sacado a la luz varios casos dentro del gobierno de Volodymyr Zelensky, y tenía previsto denunciar la corrupción en su país ante el Parlamento Europeo, por lo que se sospecha que podría ser el motivo del ataque. A su vez, se informó que su esposa y su hijo de 13 años, que estaban con él al momento del atentado, se encuentran heridos de gravedad. Por su parte, la vocera del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, destacó la responsabilidad de Occidente citando al Principito, diciendo que somos responsables de aquellos a quienes hemos domesticado y que ellos eran responsables de esos monstruos sanguinarios. La culpable de haber plantado la bomba, que terminó siendo detonada a distancia, era una mujer ucraniana que vivía en Alemania y que, si bien se disfrazó de hombre para perpetrar el asesinato, fue identificada como Anastasia Berezovska, que apareció muerta poco después, en un crimen por el que fueron detenidos un ex policía y un miembro de la inteligencia militar ucraniana. Ambos confesaron, pero negaron haber recibido órdenes de Kiev. La víctima había sido acusada de connivencia con Rusia por seguir haciendo negocios en Crimea. Todo ocurrió hace una semana en el pequeño, rico y en teoría seguro Mónaco. Alguien deja un artefacto explosivo a la entrada de un elegante edificio. Lo detonan a distancia unos minutos después, justo cuando se acerca una familia, un hombre, una mujer y un hijo adolescente. Los 3 quedan heridos de distinta gravedad. Mónaco no revela las identidades de las víctimas, pero la prensa apunta a que se trata de Vadim Ermolaev, un magnate ucraniano conocido por haber hecho fortuna en el este de su país y en Crimea. El diario Ukrainskaya Pravda lo localizó en la rica ciudad-estado junto a otros miembros de la élite ucraniana que habían salido del país al comenzar la invasión rusa. Mónaco identifica a una sospechosa y emite una orden internacional de busca y captura. Se trata de Anastasia Berezovska, ucraniana que llevaba un tiempo viviendo en Alemania. Acaba de aparecer muerta a balazos cerca de Kiev. Hay 2 detenidos, un ex policía y un miembro de la inteligencia militar ucraniana. Han confesado haberla matado, pero sostienen que lo hicieron todo por su cuenta, sin informar a sus superiores. En casa del ex policía han encontrado un sótano que podría haber sido utilizado como sala de torturas. En 1995 fundó la empresa Primus Inter Pares, dedicada a la construcción y a la promoción inmobiliaria. Junto al negocio legal, Yermolayev habría creado un emporio paralelo formado por 170 centros de llamadas fraudulentas con más de 10.000 operadores. Muy bien, amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más Mundo AR 12 para hablar de la cumbre de la OTAN, de la crisis en Venezuela provocada por los terremotos y mucho más. No se vayan, ya volvemos.